¿Qué tal a todos? Estamos en una nueva entrevista del Club de los Viernes. Esta vez no necesita presentación. Estamos con el genio total del universo, Javier Milei. Milei presidente. ¿Cómo andás, Javier? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Y el tema de la charla es el horror de la cuarentena, los resultados y la idea misma de la cuarentena. Así que tengo 1000 preguntas para hacerte, Javier, pero antes de ir al Javier economista, quiero hablar con el Javier filósofo del liberalismo, el Javier que sé que tiene la teoría en la carne del liberalismo, para preguntarte filosóficamente la idea de combatir un virus, combatir una pandemia, combatir una enfermedad con una cuarentena. Desde la filosofía liberal, ¿qué te pareció? A ver, yo lo que estoy viendo es que desafortunadamente estamos siendo víctimas de lo peor de la filosofía en la materia, ¿no? Es decir, esto ya está en Foucault en su libro de 1975, Vigilar y Castigar, pero también podés ver cuestiones espantosas en otros libros, como La peste, digamos, que el propio Vargas Llosa en un artículo lo menciona, porque, a ver, el tema es el siguiente, en el fondo, a pesar, digamos, de lo que ha evolucionado el hombre a lo largo de la historia, el hombre sigue teniéndole miedo al mismo elemento, que es el miedo a la muerte. Y frente a la posibilidad de la muerte, digamos, ahí es donde aparece el pánico. Entonces, el pánico, o sea, el miedo es normal, el miedo te dirías que hasta algo saludable, Claro. en el fondo lo que hace es poner algunos mecanismos que te autopreservan, por decirlo de alguna manera. El problema con el pánico es que es irracional, y al ser irracional, las decisiones que vos tomás no están, digamos, bien encuadradas, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que, y esto también es muy importante, y es parte de los debates que deberíamos tener los liberales y los motivos por los cuales vamos perdiendo peso relativo en las discusiones y sobre todo en la política, y es el hecho de que cuando sobreviene alguna situación complicada y que genera miedo y que puede llegar a llevar hasta el pánico, básicamente se refugia en el Estado. Es decir, es como que, dado que el mercado de seguros es incompleto, por decirlo de alguna manera, donde claramente la incompletitud de los mercados está claramente relacionado con la presencia del Estado, ¿no? Es decir, vos en una sociedad anarcocapitalista, digamos, todo se resolvería en el mercado de seguros. Eh, pero claramente el lavado de cerebro que se hace desde los estados con la educación, la gente no está entrenada para ver las soluciones de mercado y en general, digamos, resuelve esas cuestiones por la vía de la violencia, o sea, por el Estado. Y frente a la incertidumbre desproporcionada y sin forma de, bueno, de hecho no podés medir la incertidumbre, vos podés Claro. medir el riesgo de la incertidumbre. El Estado, digamos, que no es el Estado en sí mismo, sino que es el gobierno, digamos, las personas que están en el Sí, poder, sí, sí. te venden la idea de que ese seguro te lo va a brindar el Estado, y eso, digamos, después se constituye en un elemento por el cual se convalida el camino de servidumbre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que vos ves es que desde los estados se alienta este horror justamente para ganar posiciones relativas. Eh,
y esto para mí no es un punto menor, porque nosotros ahí deberíamos explicar que no, es no sé, un engaña pichanga, no sé, digamos, cuál es la conversión porque en realidad te venden un seguro que no te pueden vender. Porque vos fijate, ¿no? El punto es cuando vos preguntás sobre esta pandemia y qué hizo el Estado, digamos, en general, todos los estados resolvieron mal. Sí, la inmensa mayoría. Claro, entonces el argumento es bueno, pero nadie podía prever lo que iba a pasar. Ahora la pregunta es, si nadie lo podía prever lo que iba a pasar, ¿por qué me estás diciendo que necesitas un Estado más grande si tampoco lo va a poder prever? Es Bueno, decir, ahí es interesante lo que estás diciendo, porque nosotros, digamos, ¿por qué tenemos Estado? Porque se supone que tiene una capacidad con con el fruto de nuestro trabajo, se supone que construye una cúpula de seguridad alrededor de esos imprevistos. O sea, se suponía que teníamos Estado para que te brindara protección ante la catástrofe. Si el Estado no puede brindar protección ante la catástrofe, si ante la catástrofe lo que hace es encerrarte, bueno, entonces, ¿para qué tuviste todo el gasto público, por ejemplo, que tuviste en salud? Si no podías controlar un virus, que no es sí, una cosa, no es una invasión extraterrestre, es un virus. Virus hay todos los años. sí, pero por eso yo te diría, porque vos estás yendo a otro punto que también para mí es muy importante, que es el de la estafa. Es decir, el virus encontró a todos los sistemas de salud en offside, por decirlo de alguna manera. Es decir, que vos todo lo que pagaste en impuestos para financiar el sistema de salud, en rigor fue una estafa. Pero yo estoy yendo a un punto, si vos querés, anterior, y es el tema de que el Estado juega un rol como un mecanismo de seguro, que en el fondo no es ni más ni menos que confrontar la idea de Rawls con la idea de Nozick. Digo, creo que no hace falta que explique que aun cuando creo que el trabajo de Nozick en lo que es anarquía, Estado y utopía, yo creo que, digamos, se equivoca cuando, digamos, se termina creando la agencia que los protege a todos y eso lo llama Estado. Digo, para mí ahí hay un error, ¿no? Porque en el fondo, digamos, esas... ¿Querés que lo cuente cómo es el mecanismo o, Sí, digamos, porque nos escucha mucha gente joven. bueno, lo que dice Nozick es lo que en ese libro construye es la idea del Estado minarquista, solo, digamos, para los temas de seguridad y justicia, si vos querés. Básicamente lo que dice es, bueno, digamos, tenemos una sociedad de libre mercado en todos los aspectos y suponete que vos tenés una diferencia con un vecino tuyo. No sé, digamos, le gusta escuchar música muy fuerte a la madrugada. Y vos te tenés que levantar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, eh, a, para bañarte e ir a trabajar. O sea, entonces, digo, el tipo te genera una complicación. Entonces vos empezás a tener, digamos, una discusión, ¿sí? Y esa discusión no termina de buena manera. Entonces, y el conflicto escala y escala, entonces llegan a un momento que están dispuestos a irse a los tiros, por decirlo de alguna manera. Yo lo estoy poniendo muy en formato Milei para que sea más amigable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que tu vecino va a estar, digamos, armado para defenderse de vos y vos vas a estar armada para defenderte de tu vecino. Entonces, pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es que como vos estás alerta de que tu vecino no invade y no
no te quite tu propiedad, por decirlo de alguna manera, vos no te vas a trabajar. Y lo mismo pasa con él. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en algún momento se quedan sin medio de sustentación. Para evitar esa situación, vos qué es lo que haces. Entonces contratás una agencia de seguridad para que cuide tu casa mientras que vos vas a trabajar. Y tu vecino hace lo mismo. Entonces, lo que dice Nozick es que cuando esto, digamos, este procedimiento se generaliza, después la propia lógica del mercado de seguridad va a hacer que se terminen aliando, porque, digamos, es mejor negocio que estén aliados a que estén, digamos, en un foco de Sí, sí. conflicto. Entonces, en ese concepto, digamos, se termina constituyendo un monopolio, ¿sí? Un monopolio que surge, digamos, de la propia libertad y de la propia asociación, no digamos en el carácter de monopolio de la teoría neoclásica negativo. Entonces dice, ahí se constituyó el Estado minarquista. Entonces ahí, digamos, Nozick, digo, toma esa estructura. Para mí el problema ahí es que vos no lo podés comparar con el Estado, porque el Estado te cobra los impuestos compulsivamente. Es decir, si vos en ese marco que yo acabo de desarrollar, vos no querés contratar a la agencia, no lo haces. En cambio, el Estado lo tenés de manera obligatoria. O sea, por eso, digamos, o sea, a mí me fascina, me encanta Nozick, digo, me parece que en este punto amerita una discusión adicional. Ahora, ese por un, digo, que es distinta, digamos, de la forma en la que la plantea Murphy, ¿no? O sea, que ya directamente cuando trata el tema de los derechos, trata directamente el mercado de seguros, lo interrelaciona, entonces nosotros hacemos un acuerdo, lo resolvemos con un árbitro, ¿sí? Que nos pusimos de acuerdo, y si llega a haber un daño, se resuelve dentro del mercado de seguros. Pero fíjate esto, que cuando vos avanzás en esta idea, digamos, el eje central es el mercado de seguros. Es más, cuando Murphy decide avanzar sobre la idea de la seguridad nacional, dice, bueno, en realidad las agencias de seguro que protegen a los agentes en estas relaciones entre agentes y por el tema de los incumplimientos de los contratos y lo que fuera, bueno, se van a agrupar y van a hacer la defensa nacional. Digo, porque sería Sí, una sí. cuestión, digamos, natural. Y a mí no me parece mal la idea, pero lo que es importante es que la figura del seguro está todo el tiempo dando vuelta. Y lo que hace el Estado es justamente ofrecerte el seguro. El velo de roble es eso, porque ¿qué es lo que te dice? Bueno, mirá, vos podés, básicamente, vos tenés una lotería y te puede tocar cualquier cosa. Entonces, si vos en realidad estuvieras digamos, en una situación detrás del velo y tenés que elegir, te dice, bueno, mira, podés llevar la vida de, por decir algo, no sé, Sí, sí. no sé, A ver, la alguien tómbola te puede tocar desde el lado muy acomodado o podés estar en una condición muy paupérrima. claro, entonces, digamos, si vos consideraras que los individuos son, digamos, aversos al riesgo, esto, digamos, ya más a lo economista, digo, vos tendrías a buscar una solución intermedia. Y esa es la idea en el fondo del velo de Rolle, que, digamos, en el fondo, si te fijas, lo que te está haciendo y te dice, bueno, y te está vendiendo un seguro. Pero como es una lotería, por decirlo de alguna manera, donde interviene gente que aún no nació, digo, el mercado no existe. ¿Me comprendés? Sí, Yo igual lo estoy poniendo más en terminología de economista, porque
digamos, me permite tener otros tipos de upside. Entonces, dice, bueno, ese mercado no existe. Entonces necesito cubrirme de ese mercado. Digo, para mí también, digamos, está mal el planteo de Rawls, ¿sí? Porque habría que contarle al señor Rawls que los nenes, las criaturas no nacen de los árboles o caen de modo aleatorio a la tierra, no, digo, o sea, son el resultado de la decisión de los padres. Y la decisión de los padres tiene todo un track record, digamos, tiene toda una historia. Entonces, en ese contexto, tratar de hacer ese tipo de nivelación no deja de implicar estar robándole recursos a determinados grupos para dárselos, digamos, a quien, digamos, a ellos se les antoja. Porque hay dos partes del problema. Uno, digamos, la cuestión ética y moral, digamos, donde nadie debería apropiarse del fruto del trabajo de otra persona. Y ese es el eje central que nosotros los liberales solemos machacar, pero también hay una cuestión, digamos, de la no eficiencia, con la cual, porque es cierto, digo, quizás, o sea, el tipo que lo hace tiene las mejores intenciones del mundo, ¿sí? Pero el día que viene un hijo de puta te mató, ¿sí? Y no solo eso, sino que además el tipo de diseño institucional fomenta la existencia de hijos de puta, y por otro lado, no es cierto que vayan a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque están decidiendo sobre cómo asignar recursos en terceros siendo los recursos de otros. Entonces, digo, Sí, jamás va a así funcionar. como los chicos no caen de los árboles, los funcionarios a cargo del Estado tampoco caen de los árboles. El Estado no es una persona, el Estado es una entelequia y en realidad lo que tenés son gobiernos gerenciando aquello que es el fruto de nuestro trabajo constituido en impuestos. Ahora, esas No, pero fíjate, personas, dame un esas, segundo, pero hay un elemento central que era al que quería llegar después de esto. Porque vos acabás de pegar justo a donde yo le iba a pegar, que es ¿por qué, digamos, o sea, le dan una entidad al Estado que no tiene? Es decir, decidieron reemplazar, a ver, muchas veces hay algunos que cuestionan a otros, o sea, no, porque vos crees en Dios, sí, y vos crees en el Estado, que es una idiotez. Y básicamente lo que te vas a encontrar recurrentemente es el problema de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Digo, en su bueno, último libro. sí, iba ahí. Claro, y claro, porque digamos, el tipo, digamos, asume que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, el tipo, digamos, así como está rechazando de que vos creas en Dios, él se está rogando ser Dios. Javier, hay una declaración de hoy de Alberto Fernández que dice, ¿por qué los empresarios se quejan si les estamos pagando, les estamos dando plata para que mantengan sus empresas, les estamos pagando los sueldos de sus empleados? O sea, creo que, pero la fatal arrogancia se resume en una nota periodística del día de hoy. Les estamos dando la plata, ¿de qué se quejan si les estamos bancando la empresa? O sea, el tipo que está en el gobierno ha de haber pensado que el dinero que tiene puso una moneda, puso en una maceta y fueron creciendo los billetes y él los colecta. Una locura total. Pero te decía, la otra cosa que me interesa mucho es que como el que va a gerenciar ese problema, vamos a poner que generó el pánico entre la gente, que es una enfermedad X, lo va a gerenciar en función de su propia cosmogonía. Porque no todos los países tomaron las mismas decisiones, porque no todos los países piensan que la libertad o la propiedad de los ciudadanos les pertenece, como que fuera algo que te dan generosamente, que es una potestad del Estado permitirte o no
caminar por la calle. Permitirte Bueno, de o no hecho, llevar a tu hijo de la mano. Vos entendés que es una locura tan de hecho, enorme. digamos, eso es lo que describe Foucault en Vigilar y Castigar. O sea, se vuelve el sueño del político donde el tipo digita cada una de las cosas que vos haces. Es decir, no es que... Entonces, y el eje central, entonces, es en el debate que nosotros tenemos que dar la pelea, es mostrar que esa agencia de seguro llamado Estado es una mentira. Es decir, es este argumento. A ver, vos me estás diciendo que es imposible prever la situación. Y lo que me estás diciendo es que para enfrentar la situación te tengo que dar más poder cuando me Con decís el que que es te di no imposible. supiste hacer nada. Claro, o sea que vos lo único que me estás diciendo es que cuando venga la próxima tampoco lo vas a saber resolver, pero además me quitas mayores grados de libertad, o sea, me quitas más recursos, o sea, entonces digo, ¿qué negocio me estás proponiendo? Me parece que la lógica, digo, me parece que la pelea nosotros la tenemos que entender ahí, en el tema del seguro, porque en el fondo lo que aparece con la peste es el problema de que el ser humano, digo, no resuelve o no tiene forma de procesar el punto respecto a la muerte. Sí, sí, es la clave de todo. Claro, entonces en esa situación donde el ser humano se ve prácticamente frente al abismo, entonces en ese contexto, digo, aparece la necesidad de tener el seguro. Como ese mercado está mutilado por la propia presencia del Estado, que te dice que te va a dar un seguro supuestamente gratis, que no es gratis, y que va a estar siempre, y en realidad que nunca está, y que lo va a hacer eficiente, y que nunca es eficiente, vos pagás los impuestos como si ese seguro existiera, pero cuando llega el momento, digo, no funciona. Entonces, me parece que y los políticos juegan de eso, o sea, cuando llega y se ve el mercado no reacciona y entonces necesitas del Estado. Te Entonces, dicen el mercado no resuelve. Cuando coercitivamente han impedido que el mercado se exacto, mueva, porque, a ver, apenas llega este input que es la enfermedad o la tragedia, la pandemia, lo que sea, este evento excepcional, cierran toda posibilidad de mercado. O sea, impiden la actividad, sí, impiden la pero no solo importación, eso, impiden la Karina, exportación, impiden el intercambio. pero no solo eso, digamos, está bloqueado antes. A ver, lo voy a hacer con un ejemplo. Frase, el Estado te salva, ¿no? El mercado no. Ah, ok, fantástico, el Estado me salva. Bien, ¿con qué me salva el Estado? Con los recursos que pone. Ah, la pregunta es, ¿y de dónde lo sacaron esos recursos? Digo, porque si yo no pago mis impuestos, el Estado no tiene recursos. Y yo para pagar mis impuestos, antes tengo que producir y generar riqueza. Fíjate que yo creo que en los últimos días ha habido una suerte de cambio en el discurso, ha bajado el nivel de, El fanatismo cuarenténico. claro, aún, digamos, aún en Eduardo López, que es el talibán de la cuarentena y que es quien Sí, le sí. habla a Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás los números fiscales de marzo, lo que vos ves es que la recaudación creció por debajo, 20 puntos porcentuales debajo de la inflación. Y el gasto público creció 20 puntos por encima de la inflación, es decir, creció al 30 los gastos, los ingresos y al 70 los gastos. Ahora, cuando vos tomás los recursos fiscales del mes de abril, cayeron 30% en términos reales. Es decir, los tipos se están dando cuenta que si el sector privado no produce, ellos no van a Sí. poder cobrar impuestos y entonces es como que ahora se están dando cuenta y esto, digamos,
Entonces vos lo ves a Eduardo López Recogiendo la piola. bajando, claro, el nivel ya no es tan talibán y dice, no, bueno, en algún momento hay que empezar a considerar. Y esto, digamos, lo ves hasta en un tipo como Leandro Santoro, ¿sí? Donde en sus últimas declaraciones el tipo empieza a flexibilizar la posición, digamos, cuando, o sea, no deja de tener un discurso para nosotros urticante, irritante, y que implica un desprecio por la libertad furioso. Pero digo, yo he interactuado con él, yo no tengo la sensación de que sea mala persona. Digo, está formado y tiene una visión, digamos, que no pudo escapar del adoctrinamiento de la religión del Estado. O sea, digamos, por eso, digamos, lo menciono, porque digo, no creo que lo haga con mala intención, sino que creo que es parte de, es un producto típico del sistema, es el producto que el sistema querría generar. Pero, porque Entonces, ahí te interrumpo un segundo. Él y tantos otros, hay una banalidad en el discurso que hace, pero que es mucha la gente, no son los políticos son un producto también de la sociedad que tenés. Entonces, a mí lo que me impresionó mucho del desarrollo de estos 2 meses de coartar libertades es que la gente acepta que le digan qué libertad o no le van a dar. Toda vez que vos dejás avanzar, bueno, es como la naturaleza, el político, ¿entendés? Odia, claro, a ver, odian el servidumbre de vacío, calle. vos dejás que avance el poder y el poder avanza. Entonces, toda vez que vos te retraes, vas a tener un tipo que te diga, y esto lo vamos a hacer así, y ustedes van a hacer esto porque esto es por su bien. Entonces, hay como hay una idea de que hay un grupo de personas, una casta, una selección de personas que entienden aquello que es el bien común. Y el bien común está, y eso es un discurso que venimos escuchando reiteradamente, por encima de la libertad individual. Y esto, te consulto, esto es Argentina, pero es el mundo. Vos estuviste, bueno, primero porque conocés mucho mundo y lees mucho, y además porque sos consultado en el exterior. Esto no pasa solamente en Argentina. En España, por ejemplo, es un caso escandaloso, en Italia lo mismo. ¿Qué pensás? No, es que el problema con los políticos y la libertad, digamos, es el mismo en todas partes del mundo. Es decir, cuando yo, digamos, vos fijate que hay un video que suele viralizarse cada 2 por 3, lo levanta alguien y siempre termina teniendo una viralización impresionante y que siempre pasa los 2 millones de reproducciones. Es un video donde estoy hablando con Novarecio y explico, digamos, la porquería que son los políticos, ¿no? Y es impresionante porque a mí me llaman de todas partes del mundo, básicamente por ese video. Claro, Con lo cual, digo, la lógica y la batalla, digamos, es muy similar en todas partes del mundo. En algunos lugares la gente, las personas están más o menos adoctrinadas y eso permite el mayor o menor avance del Estado. Pero al eje central al que quiero ir es esto. Digo, el hombre no resolvió un problema existencial, digamos, y cómo enfrentar ese abismo que implica la muerte. Eso genera que frente a este tipo de situaciones se genere pánico y el pánico no es racional. El miedo tiene sentido, el pánico no. Entonces, cuando vos, digamos, estás tomando decisiones bajo el pánico, digamos, es probable que eh, no aciertes, o sea, lo más probable es que te equivoques. Y entonces, básicamente, lo que hace el gobierno de turno te vende que la solución es el Estado, que el mercado falla, porque de hecho vos te ves y estás en la situación de pánico y claramente no estás resolviendo de la mejor manera, porque empezás a tomar decisiones y te autodañás, de hecho. Entonces, el Estado te dice, ves, vos no sabés tomar decisiones, que ellos la tienen que tomar por uno, y en rigor
ahí a lo que vas es a una, digamos, a una situación donde vos empezás a delegar y a perder libertades. ¿Por qué? Porque te está ganando el pánico. Ahora, el problema es que justamente vos en la situación de pánico no estás en condiciones de pensar lo que sería el funcionamiento de la sociedad libre. Y la sociedad libre no funciona porque hay Estado. A ver, lo hago con dos ejemplos. Con el sistema financiero y con por ejemplo, y con el sistema de salud lo puedo hacer. El sistema financiero. Dicen, no, bueno, ¿te das cuenta? Si el Estado no salva al A sistema las empresas, sí. financiero, no, el sistema financiero, entonces esto derivaría en un desastre, no sé, tipo Gran Depresión. Y el problema es que cuando vos mirás, eh, el sistema financiero es uno de los sectores más regulados de la economía. Entonces, aun cuando estuviera gestionado por el sector privado, no es una solución de mercado, porque está hiperregulado. Es decir, bueno, no es que vos tenés un sistema de banca libre y que si vos te equivocás y das malos préstamos, quebrás. No, vos tenés un sistema con Banco Central que regula y encima con el sistema de encaje fraccionario, y en el sistema de encaje fraccionario el sistema financiero se convierte en un intermediador de plazos, y cuando entonces se produce un descalce de cartera, entonces, o sea, si no hay un banco central que te asiste, digamos, el banco privado se puede caer solo por un descalce de plazos. Ahora, pero el problema es, digamos, que esa situación ocurre porque vos tenés un mercado regulado. Es decir, si vos tuvieras un mercado que no está regulado, seguramente, digamos, la situación sería distinta, en el medio habría todo un proceso de aprendizaje. Claramente, a ver, los agentes, si otros lo pudieron pensar, ¿por qué no van a poder pensar los propios interesados del negocio de armar una banca Simon? ¿Me comprendés? Entonces, desde mi punto de vista, o sea, no es que el mercado no funciona, el problema es que, digamos, tiene la bota opresora del Estado encima. Y lo mismo pasa en el sector salud. Sector salud, el 70% de las camas son privadas. ¿Sí? Y, Con el y, agravante de que el sector salud le impidieron funcionar desde el primer día. bueno, Cerraron toda la salud preventiva, para que te des una idea de la inoperancia y de la falta de perspectiva. Cerraron toda la salud preventiva. Pararon las operaciones programadas, pararon los turnos, pararon el diagnóstico, pararon la rehabilitación. Vos sabés perfectamente bien que la calidad de vida de Occidente, la razón por la cual tengamos una mayor expectativa de vida, tiene que ver con la salud preventiva. ¿Qué hicieron? Durante más de 40 días te atienden solamente si se te cayó un piano en la cabeza, si tenés una peritonitis, o sea, eso es lo que atienden. Entonces, ¿qué tenés? Un sector de salud que está dejando, o sea, así como el kiosquero dejó de vender y el taxista dejó de llevar gente, el sector de salud dejó de cobrar las consultas, los copagos, las operaciones, todo lo demás. ¿Qué conlleva? Que se va a retraer. Entonces, cuando tengas el famoso pico o cuando tengas que responder a la crisis, no vas a poder responder porque eso se retrajo. ¿Vos entendés el nivel de ineficiencia de cómo se pensó la salud, que es casualmente la excusa por la cual estamos entregando todas nuestras libertades a un Dios Estado? claro, pero por eso voy. Entonces, es falso que el Estado te salva, y es falso, digamos, que el sistema de salud pueda operar libremente. Es decir, porque los problemas que te encontrás son porque en el medio se metió el Estado. Digo, eso es lo que, entonces, digamos, también hay que explicar eso, digamos, que un mercado que está regulado hasta la coronilla, digamos, claramente no es mercado. Es decir, es algún tipo de arreglo de gestión privada, pero no es mercado. Es como cuando con Giacomini nosotros planteamos los problemas de la educación pública, y toda la educación es pública,
No, ¿cómo va a ser si hay instituciones privadas? Pero es falso que sean privadas. ¿En qué sentido? Son de gestión privada. Vos vas a tener entonces instituciones de gestión privada, de gestión estatal, pero toda la educación es pública. ¿Por qué? Porque los lineamientos, o sea, yo digo, no sé, suponete que quiero crear la universidad libertaria. Y la CONIAU no me va a dejar pasar No te va a aprobar los programas. o sea, ¿me entendés? Entonces yo digo, voy a tener que enseñar más o menos lo mismo que se enseña en la institución de gestión estatal, o sea, entonces digamos, sigo generando, ¿cómo es? Sí, pequeños niños adoctrinados dentro del Claro, mismo marco de esclavos de la conocimiento. religión del Estado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el problema está ahí, digamos, o sea, pero que entendamos que nosotros, en el fondo, es una discusión sobre el mercado de seguros, ¿no? Y que si nosotros tenemos en claro esa discusión, no solo, digamos, podemos plantear mejor el problema del debate cuando ocurre la crisis, sino que es algo que nos permite trabajar durante los periodos entre crisis. Digamos, ese sería el elemento central. Ahora, para dar esta batalla, lo que vos necesitas es tener, y en especial en los momentos de pánico, no solo tener fuerte tu base conceptual, sino que tenés que tener números. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago en cada una de las charlas es poner la cuestión en términos cuantitativos. Entonces yo te digo, bueno, mira, el coronavirus, desde que en sus primeros 100 días en el mundo, mató a 162.000 personas. Claro, si vos estás todos los días mirando la televisión y empezás a ver cuánta gente muere, vos empezás a ver, digamos, la imagen de los féretros, ¿sí? Imágenes, digamos, como el italiano ese que se le muere la madre en la casa y no la puede sacar, y cosas por el estilo. Javier, tenés un contador de muertos en la primera plana de todos los portales, de todos los medios del mundo. Bien, eso Contador es de lo muertos de coronavirus. O sea, imagínate el nivel de machaque en la cabeza de la gente. Esto que estás diciendo es un manejo del miedo casi infantil. bien, eso es lo que estoy diciendo, es decir, cómo alimentan el pánico. Es decir, entonces, ahora, es increíble, yo una vez, digamos, una frase que hace, digamos, que hizo la Nata en la época del kirchnerismo y, digamos, de los fantasmas que la gente, digamos, se cree en la cabeza, es decir, y cuando vos soltás ese fantasma dentro de tu cabeza, digamos, o sea, entra el pánico, eso ya no es racional y el tamaño puede ser de cualquier cosa y te devora. Desde mi punto de vista, la única forma de combatir esto es con datos. Entonces yo digo, bueno, ok, en los primeros 100, hoy ya, digamos, los muertos llegan a 250.000, pero en los primeros 100 días el coronavirus mató 162.000 personas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Que ahora lo vas a ver con claridad. Cuando vos tomás los estudios demográficos, hay unos trabajos que hace la Organización de Naciones Unidas que es espectacular, digamos, invito a todo el mundo que se meta en la página y lo vea porque cómo trabaja la cuestión de la fertilidad, cómo trabaja la cuestión de la mortalidad, digamos, cómo diseña la transición demográfica, cómo analiza, digamos, cómo va cambiando la composición de la población, cómo hace el estudio de la transición demográfica. Es un trabajo fenomenal hecho para cada uno de los países del planeta Tierra y después con todo eso llega al resultado, digamos, de cómo evoluciona la población y la verdad que digo, los trabajos tienen un nivel de exactitud impresionante. Ahora, mira esto, porque esto es muy interesante.
la tasa, digamos, de mortalidad en la población, o sea, la población cómo crece, del neto de la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Claro. Entonces, la tasa de mortalidad es de 0,8% anual para el año 2020. Entonces, eso implica que durante el 2020 en el planeta Tierra van a estar muriendo aproximadamente 60 millones de personas. Si yo tomo 60 millones de personas, lo divido por 365, me da que en el planeta Tierra se mueren 165.000 personas por día. Esto significa que el coronavirus solamente representa el 1% de esas muertes. Entonces, le estamos dando un nivel de significatividad al coronavirus que no tiene una contraparte Real, numérica. claro, cuantitativa. Entonces te dicen, no, bueno, lo que pasa es que esto es gracias a que los infectólogos diseñamos la cuarentena. Y eso es falso, porque esto es lo mismo que yo te diga, mirá, Karina, la realidad es que el mundo se iba a destruir el 23 de octubre de 1970. Pero como por milagro nació en Argentina Javier Gerardo Milei, el mundo no estalló. Y de hecho, mirá, digamos, todo lo que ha evolucionado el mundo desde ese momento, gracias a que nació Javier Milei. Voy a decir, digo, Pero además es contrafáctico en un montón de aspectos. La idea misma de la cuarentena fue una idea, si me permitís, un poco snob, porque el quédate en casita excluía al 60% de la población mundial que no tiene las condiciones ni de agua potable, ni de una casa confortable, ni de acceso a los medicamentos. O sea, excluía a un enorme porcentaje de la población mundial. No la que aparece en los diarios, claramente, no la europea, no la de los centros urbanos más desarrollados. Todo lo demás quedaba fuera. O sea que si esas proyecciones hubieran sido ciertas, todos los espacios de hacinamiento hubieran estallado en la progresión geométrica que se estaban calculando, porque vos podías tener a Cava encerrado, pero lo cierto es que los centros, las villas de emergencia, los lugares más aislados, los que no tienen acceso a agua potable y demás, no quedaron en esa estructura de la cuarentena confortable en la cual la gente va con el barbijito, y sin embargo no estalló. Y además tenés el contrafáctico que estás diciendo, imposible de saber. Lo cierto es que cada vez están surgiendo más voces. ¿Es cierto que el mundo es más maravilloso porque yo existo? Además. Claro. Pero además te decía, por ejemplo, salieron esta semana un montón de casos de estudios que hablan sobre el circuito que hace el virus. Y entonces hizo una curva similar en los lugares donde hubo una restricción enorme de cuarentena y en los lugares donde no la hubo. O sea, si ves en la perspectiva lo que fue la curva, fue más o menos similar y no difiere en esto que estás diciendo cuantitativamente en la cantidad de muertos con otros virus estacionales de tipo respiratorio, ¿no? Claro. Ahora, yo quiero también, digamos, señalar más números, ¿no? Para que uno tenga los órdenes de magnitudes, ¿no? Te muestran los números de Estados Unidos, una cuestión espantosa, y en realidad el gran despelote en Estados Unidos está en Nueva York, ¿no? Digo, para tenerlo claro. Además, Estados Unidos es un país federal, y quieren usar lo que pasa en un estado manejado por un demócrata para atacar a un republicano. De hecho, la mayoría de los estados demócratas le están llevando peor que los estados republicanos. Bien, pero, digamos, el problema, digo, de Nueva York es bastante más complejo, ¿no? Porque, digo, de repente recibe 75 millones de visitas por año, ¿viste? O sea, digo, no es tan fácil la cuestión de Nueva York. Pero, digo, o sea, yo no lo quiero, Dios, politizar, por decir algo. Ahora, no, más que politizar, también tenés, por ejemplo, el caso italiano, tiene muchas aristas, pero lo cierto es que desde diciembre hasta que OMS, dejemos aparte el caso OMS,
declara, digamos, la pandemia y acepta, porque hasta el 14 de febrero los científicos y los que nos están marcando el camino político y económico son los epidemiólogos. Bueno, hasta el 14 de febrero los expertos de OMS decían que no se transmitía entre persona a persona. Entonces vos tuviste 2 meses de mandar millones de personas en aviones que posiblemente hubieran estado contagiadas. Obviamente, los centros turísticos como Nueva York, como Italia y demás, recibieron una cantidad de gente infectada que no lo recibieron en otras partes del mundo. Entonces ahí tiene otro sentido. Claro, y ahí lo que a mí me parece interesante es que en Nueva York murieron 18.000 personas. Ahora, en Nueva York viven en el estado de Nueva York viven 20 millones. Fíjate que ni siquiera llega al 1 por 1000. Entonces, me parece que hay un problema de desbalance entre la atención que se le da a la cuestión del virus y lo que efectivamente el virus causa. Además, otra cosa que también es muy importante, la tasa de letalidad en las personas que están en condiciones de trabajar, digo que son los menores de 65 años, es muy baja. Y además, una de las cosas que ya también se descubrió es que no solo que es muy baja, sino que hay mucha gente que ya tuvo la enfermedad y ya la sobrepasó, Y ni y se que enteró. directamente lo transitaron como asintomáticos, y que hay algunos estudios que ya muestran que cuando vos, además, corregís por ese número, la letalidad todavía es muchísimo menor. En ese contexto, digo, porque esto es muy importante a los efectos de abrir, ¿no? de volver a la vida normal. Entonces, eso también es un elemento no menor, y ahora ya empiezo a entrar a otras cuestiones. Yo ayer, por ejemplo, a la noche estaba mirando C5N. Entonces, Te autoflagelás porque... bueno, tengo alguna que otra explicación para mirar ese canal. Y en ese contexto invitan a hablar al doctor Capulla. Bueno. Entonces el doctor Capulla dice, no, bueno, porque en realidad durante la peste española, entonces, digamos, moriría entre el 3% y el 6% de la población mundial. Bueno, a ver, ahí hay un problema grave también, porque durante la peste española en rigor murió el 2% de la población. Es decir, que en los términos de esa época, digamos, murieron cerca de 40 millones de seres humanos, que era el 2% de la población de 1918, 18. Exacto. Entonces, en rigor, el tipo está hablando que la peste española mató entre 60 y 120 millones de personas. Digo, ni siquiera conocés los números, o sea, no tenés orden de magnitud de los números, no te podés errar de esa manera cuando los tipos que hacen demografía, digamos, conocen hasta el quinto cero detrás de la coma. Porque claro, ahí en el planeta Tierra viven 7.500 millones de seres humanos, entonces, digamos, los números atrás de la coma cuentan. O sea, ¿o acaso no se desesperan por el caso de Nueva York y no representa el 1 por 1000? Porque en rigor representa el 0,9 por 1000. O si vos querés, el 9 en 10.000. Digo, para Sí, sí, tener, sí, digamos, sí. todo lo que estamos mirando atrás de la coma. Entonces, eso a mí me parece tremendamente grave. Y el punto es, porque ahora voy a machacar en dos aspectos todavía más fuertes de los números. Para mí, los 3 economistas que más saben en el mundo sobre crecimiento son Robert Barro, Xavier Sally Martin y Paul Romer, ¿no? Que ganó el premio Nobel hace poco, no este último, sino el anterior. Y Barro lo que hizo fue
analizar cuál hubiera sido el impacto del coronavirus, cuál es el impacto del coronavirus. Entonces dice, bueno, mira, para analizar los datos, o sea, yo necesito evaluar una situación donde mi shock es que tengo menos gente en la economía. Entonces él analiza lo que pasó durante la peste española y lo que pasó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, él hace un estudio de índole empírico con otros economistas, con 2 economistas más, y lo que deriva de eso es que si el mundo atravesara una situación similar a la de la peste española, el Producto Bruto Mundial tendría que estar cayendo entre un 6 y un 8%, o sea, pongamos en promedio 7%. Como la economía venía creciendo en torno al 3, vos tendrías un diferencial de tasa de crecimiento de 10 puntos, o sea, es una monstruosidad. Ahora, lo interesante de esto es que para que el coronavirus pudiera ponerse a la par de la peste española, cosa que hacía este hombre Capulla anoche, el coronavirus tendría que matar a 150 millones de seres humanos. Vamos por 250.000. ¿Me comprendés? Si yo tomo los muertos de hoy y los linealizo de manera burda, cuando uno está viendo que esto se está aplanando y esto, digamos, está dejando de crecer, con lo cual utilizar la extrapolación lineal sería una exageración. Fíjate que aun cuando hicieras eso, como mucho podrías llegar al 1.000.000 de muertos en el año. Ahora, el punto es, ¿qué es lo que hace que vos estés mirando un número que lo estás poniendo contra algo que es 150 veces más grande? ¿Me comprendés? Sí, sí, o sea que no hay cálculo, o sea, no es que estamos hablando de un error de cálculo. Porque te Claro, van a decir todos esto, bueno, es el éxito de la cuarentena. no es el éxito de la cuarentena, es una... A ver, por eso yo quiero ir, por eso estoy yendo a este punto de manera tan directa. Y es esto. La economía no debería haber perdido por esto más que medio punto porcentual. Claro. Entonces la tasa de crecimiento del 3 debería haber pasado al 2,5, ¿sí? Pero, o al 2, si vos querés. Ahora, todo lo que esté por debajo de 2 es culpa de los infectólogos. O sea, si el mundo cae 3%, hay 5 puntos de crecimiento que se perdieron por culpa de los infectólogos. ¿Y por qué es importante ¿Cinco esto? Y puntos de esto crecimiento? ¿Cuántos muertos son? ahí va, señora, yo sabía que usted me iba a leer de antemano. Entonces hay un estudio de una de estas instituciones que analiza el hambre en el mundo. El mundo, en el año 1810, cuando alcanza una población de 1.000.000.000 de seres humanos, lo que vos tenés es que en ese momento el 95% de la población del mundo vivía con menos de $1 diario, que es la definición de pobreza extrema. Hoy ese número era 5%. Con esta caída de la actividad y el empleo y de los salarios reales, ese número va a pegar un salto y va a ser de 15%. Al entrar en esa situación, este organismo estima que se van a morir durante 90 días 300.000 personas por día de hambre, como consecuencia del parate que se le hizo a la economía. Esto significa que los infectólogos, por un virus que mató 1.000.000 de personas, digo, porque si lo hacemos en un año,
van a estar matando 27 millones de personas de hambre. Me parece que Es brutal ese número, es brutal, brutal. ¿Entendés que es una desproporción criminal? es que serían casi la mitad de las muertes de un año. ¿Me comprendés? Porque si van a morir naturalmente en el planeta Tierra 60 60 millones de millones. personas por la transición demográfica, 27, digamos, es poquitito menos de la mitad. Entonces, lo que vos tenés es que vas a tener un salto, digamos, de la cantidad de muertos en el planeta Tierra por culpa de los infectólogos. Vas a tener una caída del bienestar enorme por culpa de los infectólogos. Y ahí yo, digamos, lo que veo es que, digamos, en el caso de Eduardo López, se ve lo menciona Eduardo López porque es el que le habla de cerca al presidente, lo veo con mayor claridad, pero no es algo que solo le ocurre a Eduardo López. Yo lo menciono a Eduardo López porque justamente, digo, es el que está llevando la voz cantante de esto, pero digo, lo vas a encontrar en cualquier médico. Y es el problema de lo que uno habla. ¿Sabes que hay un libro de Milton Friedman que se llama Teoría de los Precios? Y él hace justamente la separación entre lo que es el equilibrio individual, capturado en la terminología convencional de hoy de la economía, que se llama microeconomía, y lo que es la macroeconomía. Entonces, él justamente arranca el libro explicando la diferencia, digamos, cuando vos haces un análisis de equilibrio parcial y haces uno de equilibrio general. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vos mirás, suponete que vas al médico, entonces, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo le va? Bueno, entonces vos me traes los estudios, yo miro los estudios, pongo cara de espantado y te digo, bueno, mire, te tenés que quedar encerrada 3 semanas en tu casa. Entonces vos lo primero que decís, bueno, mire, doctor, yo no sé si el trabajo me va a permitir estar 3 semanas, digo, en mi casa sin hacer nada. No, bueno, pero lo prioritario es la salud, porque si usted no tiene salud, no tiene nada. Pero eso estamos haciendo el caso, digamos, de una persona que tiene un trabajo formal y que además tiene todo un mecanismo de contención que hace que, digamos, vos puedas ausentarte del trabajo 3 semanas. Ahora, la situación para alguien que vive del día a día, eso claramente no es sostenible, no es viable. Ahora, suponete que porque sos una gran persona, tenés amigos y además, o sea, vos tenés una situación donde tu familia está en condiciones de sostenerte. Entonces vos podés transitar esas 3 semanas sin trabajar, sin, digamos, hacer nada, porque entre tus amigos y tu familia te van a sostener. Pero fíjate que vos ahí ya estás haciendo un montón de supuestos muy fuertes para, digamos, Que no se lograr. condicen ni remotamente con la mayoría de los ciudadanos. Es lo que En volvíamos a eso, decir. claro, exacto. Ese es el primer punto. Pero fíjate que aún así vos podrías encerrarte en esa burbuja. Digo que ya sabemos que no es la Que no es real. burbuja representativa, ni por casualidad, y mucho menos en un país donde la economía en negro oscila entre el 30 y el 40% del PBI, dependiendo del ciclo económico. Entonces, en este contexto, lo que vos tenés es que ahora pensá, vamos a hacerlo bien grosero, supongamos ahora que es el agente representativo ese. Entonces, digamos, y que lo captura bien. Es más, lo voy a hacer todavía más grosero, lo voy a poner en formato neoclásico, son todos iguales.
tal que no solo tengo el individuo representativo, sino que además lo puedo replicar. Ahora, el problema radica en qué pasa cuando yo quiero hacer esa cuenta en equilibrio general. Porque si yo quiero extrapolar esa cuenta a toda la sociedad, sucede que mis amigos y mi familia que me iban a sostener durante la transición de esas 3 semanas, ahora también están encerrados y con el mismo problema que tengo yo, digamos, o que hubiera tenido yo si no tenía los factores de contención. Entonces, digo, yo digamos, no creo, digamos, que Eduardo López se equivoque de manera malintencionada, sino que se equivoca porque no sabe diferenciar entre el problema de equilibrio parcial y el problema de equilibrio general. Es más, yo no descarto básicamente que, como en general los médicos suelen ser de una formación muy precaria en temas de economía, en temas de estadísticas y en temas de matemáticas, no hayan podido procesar de la manera correcta esto. Es decir, digo, yo no quiero entrar, digamos, por cuestiones conspirativas y No, todo pero eso. la estupidez suele ser un mecanismo muy superior a la conspiración. La conspiración implica un nivel de previsión y de inteligencia que yo no sé cuánta gente tiene. Lo que vos estás diciendo de la economía, esta progresión que estás haciendo de la economía, agregala a la cantidad de personas que no tuvieron, por ejemplo, un diagnóstico precoz en este mes. Por ejemplo, o sea, ahí vas a tener más muertes. Y agregala a que el factor más grave que tenías era el de cuidar a los ancianos. Entonces los dejaste solos y aislados, sin ver a su familia, sin ver a sus nietos. O sea, son tantos los factores, además del que estabas explicando, que lo loco es que se haya permitido la univisión de la cuarentena, que derivó en este horror. Sé que te estoy sacando un Sí. montón de tiempo. No, es que justo me estaba entrando un llamado. Pero, digo, tomé los recaudos pertinentes de silenciar el teléfono, pero sí puedo ver quién me llama. A ver, yo, de nuevo, me parece que ahí está, digamos, el eje central del problema. Y después, bueno, después sí hay un uso emocional de la cuestión, porque claro, cuando vos pones las cosas en términos de números, entonces te dicen que vos no tenés corazón, o sea, y entonces te vienen con el argumento, una vida humana vale, sí, pero mirá, si vos me vas a hacer ese argumento, te sugiero que no seas policymaker. Digo, porque justamente el policymaker tiene que tomar decisiones. Y yo no estoy diciendo, Dios, que está jugando a ser Dios. Estoy diciendo que frente a una situación complicada, Sí. vos tenés que tomar una estrategia que minimice los muertos. Es decir, ¿estamos de acuerdo, digamos, que frente al problema va a haber muertos? Sí. Ok, digamos, va a haber No, muertos. no estamos de acuerdo. Eso es lo que pasó. Lo que pasó es que politizaron tanto el tema que no quieren tener muertos. No tener muertos era imposible, no tener muertos de coronavirus. Después vamos viendo, entonces los Ah, demás, bueno, pero bueno, por son un eso, derivado, pero de está lo coronavirus que, no. Entonces por te eso están está, hablando y dicen, bueno, pero se pararon tantos muertos, pero vas a tener los otros, pero los muertos. ¿Entendés que? O sea, es muy loco lo que pasó, porque están considerando bueno, que la por gente eso, no se digamos, va a morir, la gente o se sea, muere. claro, por eso, bueno, por eso voy al punto inicial. El problema es que los humanos no resolvimos Es exactamente esa la causa. nuestra relación con la muerte. Exacto. Es exactamente ese el punto. O sea, digo, por eso, ahí volvimos al inicio, pero a lo que voy es,
si yo sigo con la cuarentena cavernícola, no se me va a morir nadie de coronavirus, pero se me mueren 45 millones de personas porque, digamos, no tienen que consumir porque no produjeron nada. Entonces, digamos, llegamos a situaciones absolutamente ridículas, que en el equilibrio general son absolutamente inviables. O sea que podría sobrepasar la prueba del equilibrio parcial, pero no resiste la del equilibrio general, que fue lo que describí antes. Por lo tanto, a mí me parece que hay otras formas de tomarlo y lo primero que hay que entender es que cuando pasa estas cosas, obviamente, digamos, va a haber muertos. Entonces, si entendemos que esto va a generar muertos, lo que vos tenés que hacer es minimizarlo. Es decir, la función del policy maker es minimizar ese número, es hacer ese número mínimo. Entonces, si estamos de acuerdo de esto, entonces yo puedo contar, hay un economista verdaderamente maravilloso, se llama Steven Lansford, que estudió en la Universidad de Chicago, da clases, creo que da clases en Rochester, y él, digamos, es uno de los discípulos de Gary Becker. Entonces, él se hizo famoso con un libro que publicó que se llama El economista en pijamas. Esa es la traducción en español. En inglés es The Armchair Economist. Y en el libro más reciente de él, se llama Cuanto más sexo, más seguro, ¿no? Que analiza el caso del SIDA. Si vos recordás, Karina, cuando apareció el SIDA, prácticamente la recomendación era no tener sexo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hace, él lo toma de un artículo, digamos, que desarrolló otro economista, ¿no? Entonces, él agarra y dice, analiza el caso lo pone en un caso simple, ¿no? O sea, suponete que vos tenés 3 chicos, hay uno que es una chica que tiene que elegir entre 2 chicos, uno que es un promiscuo, que es un tiro al aire, que es súper divertido, que está para la joda total, y que es el que verdaderamente más le gusta a la chica. Y ese chico está contagiado de SIDA y no lo sabe, ¿sí? Y por otro lado, hay otro chico que es un conservador, que no le gusta tanto como el primero, pero ve que en ese chico puede formar una familia y puede tener un proyecto de vida a largo plazo. Obviamente que no se va a divertir de la misma manera que lo hace con el promiscuo, pero va a tener todo un montón de otras cosas que probablemente, casi seguro, no las tenga con el promiscuo. Entonces, yendo los 3 al baile, ella decide quedarse con el conservador. El problema es que los 3 van digamos, en sus autos, yendo para la fiesta, y cuando van por la ruta, aparece un cartel que dice, cuidado con el SIDA, no tenga sexo. Entonces el chico conservador se vuelve a la casa, entonces la chica, frente al que había elegido racionalmente, que no está, se queda con el promiscuo, y entonces en lugar de tener un infectado, tengo 2. Básicamente lo que te está mostrando es que cuando vos sacaste, mediante la recomendación de que la gente no tenga sexo, sacaste a los seguros del mercado y solo dejaste a quienes, a los que estaban enfermos. Claro. Le bajaste la competencia y le aumentaste el ratio de concreción y, digamos, la cantidad de infectados fue mayor. En el ejemplo, en lugar de tener 1, ahora tenés 2. Digamos, con la idea esta de sacar a los seguros del mercado. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante
porque, a ver, es muy divertido, ¿no? El efecto de la externalidad, el efecto de la competencia. Nosotros los economistas, en especial, digamos, aquellos que hemos dado muchos años clase de microeconomía, como en mi caso, que, digamos, tengo más de 25 años de experiencia docente en microeconomía, o sea, llevo 30 de docente, pero 25 de microeconomía. Entonces, básicamente, lo que vos ves es que en rigor le quitas competencia y entonces el número termina siendo mayor. ¿Por qué? Porque le aumentás la tasa de efectividad a los que están contaminados. Ahora, entonces, lo que dice es, no, vos tenés que dejarlo en el mercado. Entonces no va a faltar el boludo que diga, no, bueno, pero vas a estar mandando infectar gente que en condiciones normales no se iba a infectar. Me importa un carajo. ¿Por qué? Porque yo soy policy maker. Si soy policy maker, tengo que minimizar la cantidad de infectados. Entonces, una vez que la discusión entra ahí, te vienen con el argumento sentimentaloide, Bueno, emocional. No, porque vos estás mandando a la muerte a hace los... poquitos días surgió un Dame ah, un sí, minuto, perdón. por favor. Entonces, en ese contexto, digamos, vos te hacen el planteo, entonces, ¿cómo lo resolvés? Porque es muy divertido, pero yo lo resuelvo por los números. Hay un trabajo, digamos, en una universidad de Inglaterra que hacen lo que se llama una cadena, digamos, de Markov. La cadena de Markov es una matriz de probabilidades que se llama matriz de Gauss-Markov y que vos la vas interactuando en el tiempo, o sea, la vas multiplicando por sí misma concretamente, y llega un momento que no se mueve más. Esa matriz lo que te da es cuántas personas se te van a infectar y cuántos se te van a morir. Entonces, el tipo agarra, computa la matriz de Gauss-Markov y después corre la cadena de Markov y ¿qué termina demostrando? Que si en lugar eh, de los ingleses tienen un promedio de vínculos de 1,05 parejas, ponele. Y lo que muestra el trabajo, que si en lugar de tener 1,05 hubieran tenido, no sé, por decir algo, 2, no sé cuánto, la cantidad de infectados hubiera sido la mitad. Entonces, sí, poner todo el argumento que se te cante, ¿me entendés? Pero frente al número, se acabó el pánico, se acabó todo. Entonces, entonces, lo que nosotros tenemos que entender es cuál es el monstruo que tenemos enfrente y cómo se lo combate. En equilibrio y en desequilibrio. ¿No? Porque digo, hoy estás en desequilibrio, entonces, digamos, algunas de las soluciones que vos podés aportar, digamos, como que se vuelven muy abstractas. Claro. Y si te parece, vamos cerrando, porque Vamos cerrando, pues charlamos un montón porque te saqué un no, montón tengo de que tiempo y prender la porque te luz. estás quedando a oscuras. ¿Y para qué prendo la luz? Ah, mira, no tiene el cable, pero por casualidad. Acá estoy. Ay, maravilloso, ahí se te ven los ojos. Ah, mira. Entonces, me parece que cuando aparecen este tipo de situaciones, nosotros tenemos que entender que la situación de desequilibrio no es como la de equilibrio, que la situación de desequilibrio puede tener componentes irracionales y que la mejor forma de atacar los componentes irracionales es con los números, es con los datos. Y teniendo bien claro lo que estamos discutiendo. Yo creo que la clave está ahí y que en un contexto como esto, en lugar de salir con la cola entre las patas, podemos salir profundamente ganadores. Javier, 1.000.000 de gracias. Estuvimos casi 1 hora 40 minutos charlando.
Me quedaría mucho más, pero ya sé que estás haciendo millones de cosas, que estás más ocupado que nunca. Y nada, y te agradezco enormemente. Casi no te pregunté, no te pregunté nada de la economía argentina, así que la próxima hablamos de eso, pero me interesaba mucho más tu visión filosófica y científica sobre el tema de la cuarentena. Un beso grande, mil gracias por el tiempo. Nos No, volvemos a ver. el agradecido soy yo porque, digamos, este tipo de charlas a mí me permite, digamos, mostrar otras aristas de mi trabajo y no solo eso, sino que digo, no cualquiera está en condiciones de dar esta charla, esta discusión, plantear este debate y nada, y además, o sea, eh, yo soy un agradecido de las lecturas que me provees a partir de tus muy fructíferos artículos. Así es que, digo, Gracias. también, ¿no? Claro, claro, porque la gente tiene que entender que, digo, que estas charlas no salen de un repollo. Exacto. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, un abrazo enorme. Abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Besito. Chau, chau. Gracias.